Buenos días a todos, ministro. Nos volvemos a ver. Claro que sí, buenos días. Ahora, la última entrevista fue cuando estaba en... Operaciones de la Policía Nacional. Sí, Director de operaciones. en director de operaciones. Yo creo que la última. Usted estuvo en Vialidad y Tránsito. Ah, sí, pero fue antes. Mi último cargo fue director de operaciones y venimos acá justamente después de la pandemia. Ya días entonces, ¿verdad? Sí. Él es el nuevo secretario de Seguridad, don Gerson Velázquez. Bienvenido a Frente, es un placer tenerlo. Gracias, licenciado. Igualmente un gusto poder compartir con la teleaudiencia los temas de interés en seguridad ciudadana. Y es pura coincidencia, una controversia que se ha generado ahí con el presidente Bukele de El Salvador y la programación con anticipación que ya teníamos en Frente a Frente con el ministro de Seguridad. Así es. Pero aquí no vamos a rehuir a ese debate que se ha generado, pero no con el ánimo de deteriorar las relaciones entre dos países hermanos históricamente como lo son Honduras y El Salvador. Sí, yo abordaba la semana pasada que a mí me extraña la actitud de Nayib Bukele en no reconocer al presidente de Honduras. Es que me extraña. Si los hondureños cada 4 años que damos elecciones, al primer mandatario que vamos a saludar en Centroamérica es al presidente de El Salvador, indistintamente si es Arena que gobierna o el FMLN. Claro, pero como Honduras ha visto una actitud fría en los últimos años de Nayib Bukele, pues hombre, yo creo que ya ni el esfuerzo hacemos por irlo a visitar con el presidente electo que sale aquí del proceso electoral hondureño. Entonces, vamos a abordar este tema sin que sea el tema central. A nosotros nos importa otra cosa, pero tampoco vamos a soslayar el tema, tampoco lo vamos a soslayar. Y es una pregunta fuerte la que tengo hoy, les digo, pero ustedes son capaces de responder. Comisionado Romel Armando Martínez, no se me ponga así serio, porque me intimida entonces. Es una broma, mi estimado, es una broma. Tenemos tiempo de conocer también al comisionado Romel Martínez. ¿Se acuerda cuando aquella crisis que se presentó con el hijo de la rectora Julieta Castellanos? Sí, señor. Que le enviaron a usted a la granja para poner control en ese... Así es, señor, claro que sí. ¿Se acuerda? Sí, señor, por supuesto. ¿Cómo olvidar ese tipo de experiencias? Bueno, de entrada es importante manifestarnos agradecidos con Dios por poder servir y también honrado con tan distinguida presencia. Creo que las crisis son parte de nuestras labores y estamos dispuestos a asumir lo que sea necesario. Bien, y con este hombre de Estado y hondureños hemos enfrentado crisis serias también. Sí, claro que sí. Creo que, bueno, en el devenir del tiempo y en toda una carrera de más de 30 años, sí, tuvimos que afrontar diferentes desafíos, retos, y gracias a Dios, pues, Dios nos tiene acá, producto de que de alguna forma algo hicimos bien, digamos, durante nuestra carrera. Muy bien. Tengo también al comisionado general Mesil Marín Aguilar Amaya, subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Interinstitucionales. General, ¿qué tal? Mucho gusto, licenciado Renato. ¿Qué hace esta subsecretaría? Bueno, primeramente también queremos agradecer a Dios porque asumir este cargo ha sido una bendición, contar con la voluntad del señor Presidente de la República. Esta subsecretaría tiene grandes responsabilidades y sé que más adelante tendremos la oportunidad de dar el alineamiento correcto hacia dónde vamos a caminar con esta subsecretaría en el marco del plan de trabajo del señor ministro. Por ahora decirles que asumimos el compromiso con alta responsabilidad de brindar seguridad más efectiva y esto requerirá mediante toda la alineación del Estado. Y este es un trabajo territorial, este es un trabajo que requerirá de producir resultados bajo evidencia para que la población verdaderamente, ese derecho que tienen de exigir, pues nosotros vamos a responder con hechos. Muchas gracias, viceministro, el comisionado general Mesil Marín Aguilar Amaya, y también nos acompaña hoy el nuevo director general de la Policía Nacional,
comisionado Rigoberto Oseguera Mas. ¿Qué tal, comisionado? ¿Cómo está usted? Licenciado, muchas gracias por esta oportunidad, porque tengamos la oportunidad de exponernos ante nuestra comunidad, ante el país, para manifestar nuestra disposición de hacer lo mejor para mantener nuestra seguridad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí viene lo bueno. Me busqué el escenario de la pregunta más fuerte, con la que ustedes pueden o no coincidir, pero lo hice con toda la intención de sacar el mayor provecho al proyecto de seguridad que ustedes tienen en el comienzo de este nuevo gobierno, con Narria Fura como presidente de la República y con Gerson Velázquez como el secretario de Seguridad. Entonces voy a dejar a María Corea que por favor plantee, socialice esa interrogante. Yo cuando sé que son fuertes las interrogantes, no estoy viendo lo que está en pantalla, sino los rostros de mis invitados, a ver cómo reaccionan. Ahí está la pregunta. María Corea. Buenos días, la pregunta que hace el tema del día: ¿quién manda realmente en Honduras? ¿El Estado o el crimen organizado? Puede participar vía WhatsApp al 9773-6065 y en X nos encuentra como Frente a Frente HN. La pregunta: ¿quién manda realmente en Honduras? ¿El Estado o el crimen organizado? Frente a Frente presentó el tema del día. Fuerte la pregunta, ¿verdad? Porque dirían algunos, está desconociendo que hacemos algo como policía. Sí, reconozco que se hace algo, pero el ideal de los hondureños es que vayamos un poco más allá y con celeridad. Que no es fácil la tarea, no es fácil, pero la pregunta plantea un desafío para nuestras nuevas autoridades. Queremos ser mejores, queremos tener la mayor seguridad posible, y yo sé que se puede hacer. Y unos minutos antes de entrar al set, yo le planteé al nuevo ministro, y hoy que está el director de la policía también, esa tarea, porque todos los gremios en Honduras hay manzanas podridas, en todos. Pero necesitamos que se termine esa tarea de limpieza en la policía. Bueno, dicho todo esto, les pido que no se me pongan tensos. Vamos con este asunto de Nayib Bukele y del ministro de Seguridad de Honduras. Tengo unos cuadros ahí para resumirles qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Seguridad de Honduras? ¿Tenemos los cuadros ya, producción? Bueno, vamos con lo que originó la controversia. El del ministro de Seguridad de Honduras. ¿Qué fue lo que dijo él? Es la postura, ahí lo resumo. Respetar los derechos humanos, plan propio adecuado para Honduras, no copiar modelos externos, equilibrar seguridad y legalidad. Ya se lo voy a explicar. ¿Y Bukele cómo reaccionó? Mano dura y régimen de excepción. Reducir homicidios a toda costa, no priorizar los derechos de criminales, actuar con firmeza contra las pandillas. Pero volvamos al cuadro rojo. En el fondo, y aquí sí lo cito textualmente que dijo nuestro ministro de Seguridad, reconoce que el modelo salvadoreño es interesante y digno de análisis. Afirma que Honduras no puede copiarlo de manera idéntica por diferencias institucionales y sociales. Insiste el comisionado Gerson Velázquez en que cualquier estrategia debe respetar el marco legal y los derechos humanos. Y aquí fue donde Bukele sintió el puñetazo en el hígado.
y defiende que Honduras debe diseñar su propio plan de seguridad. Este fue el contexto, esto fue lo que usted dijo, esto fue lo que usted dijo, ministro. Y bueno, ¿y qué le respondió Nayib Bukele? Defiende su estrategia de seguridad como efectiva y comprobada. Sostiene que el enfoque firme contra pandillas redujo drásticamente los homicidios en El Salvador. Afirmó que priorizar derechos humanos de los criminales debilita la lucha contra el crimen. Fíjense bien, aquí está la manzana de la discordia. Mientras Honduras dice, nos hemos comprometido con tratados internacionales a defender los derechos humanos, porque hasta los delincuentes tienen derechos humanos. Aquel dice, si siguen así con esa mentalidad de defender los derechos humanos, van a tener muertos, más muertos cada día. Y señala a Bukele que un enfoque menos contundente, fíjense bien lo que señala Bukele, que un enfoque menos contundente en materia de seguridad puede costar vidas. ¿Qué interpreto? Bueno, sigan ustedes con la defensa de los derechos humanos y se los va a llevar P. Aquí que hemos pasado momentos históricos de violaciones a los derechos humanos que nos han costado sentencias en contra en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso somos más sensibles a hablar de derechos humanos. Y somos sensibles porque ya hemos estado no solo en la Comisión Interamericana, sino que hemos tenido sentencias desfavorables contra los Estados Unidos, contra Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues aquí le vamos ya de lleno con esa controversia. ¿Cómo la valora? Sé que el gobierno le ha dicho, ministro, equilibrio, no queremos deteriorar relaciones con El Salvador, país hermano, pero bueno, el modelo que usted quiere, se lo dije hace poquito, tiene que defenderlo. Pero primero hablemos del contexto de esta controversia que se produjo. Bueno, primeramente, muchas gracias por hacer acotaciones y aclaraciones que el tema requiere. Si usted muy bien lo acaba de enmarcar en ese análisis puntual, cuál fue la intención de nuestra declaración. En ningún momento emitimos algún juicio valorativo sobre la efectividad o no de este modelo. Obviamente, lo que pretendíamos dar a entender es que cada país tiene sus características y circunstancias muy propias que nos hacen diferentes, aunque la problemática regional sea muy común, las circunstancias sociales, económicas, políticas y hasta territoriales son diferentes. Por poner un ejemplo, nosotros, lo decía en otro medio, tenemos una frontera de más de 850, perdón, una costa de más de 850 kilómetros entre la desembocadura del río Motagua y la Mosquitia. Y por esa costa, históricamente han arribado tremendas embarcaciones cargadas con drogas, lo que han creado células y estructuras criminales alrededor de la costa. Es una situación muy propia de nuestro país y estas estructuras, en el afán de proteger sus cargas o de llevar a su destino final estas drogas, dejan una estela de violencia en esas zonas. Además, todos sabemos que Honduras tiene inmensas zonas geográficas prácticamente sin presencia del Estado, por las mismas características montañosas y de las extensas áreas rurales. En esas, inclusive en el presente, se han descubierto sendas plantaciones de coca y narcolaboratorios. Son condiciones que también generan otro ambiente de violencia y de inseguridad en esas zonas. Entonces, también
hay otro tipo de circunstancias, el tema de la tenencia de la tierra, los problemas sociales que se han estado, digamos, incrementando alrededor del tema político. Son características completamente diferentes. Entonces, la respuesta era, sí, estamos conscientes de que hay un éxito en algunos de nuestros vecinos y que la estrategia les ha funcionado. Y ellos la diseñaron, sin lugar a duda, en base a sus propias realidades. Nosotros, por lo tanto, tenemos que construir la nuestra, porque debe atender a las particularidades propias de nuestra problemática. En ese sentido, licenciados, era como era la intención, para decir algo de esa respuesta. Nosotros estamos conscientes que debemos trabajar coordinadamente, tenemos la obligación de atacar este fenómeno de manera coordinada, porque de nada sirve que se mejore en un país y se afecte en otro. Entonces estamos muy conscientes de que el problema es un tema de crimen organizado. Ya las pandillas dejaron de ser unas estructuras de jóvenes que andaban autodefendiéndose. Entonces tenemos que diseñar nuestras propias estrategias. En el país, estas estructuras criminales han creado una economía criminal fuerte, quizás alrededor de diferentes actos criminales. Y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de analizar esa problemática, identificarla y atacarla puntualmente, porque no tenemos los recursos que idealmente deberíamos tener para poder tener un control total. Ese era el espíritu, no polemizar, ni mucho menos emitir algún juicio valorativo, sino más bien decirle a la población: señores, permítannos poder plantear un modelo que nos permita a nosotros atacar la problemática de manera personalizada, porque inclusive dentro del territorio nacional las circunstancias son diferentes. No es lo mismo la problemática en Colón que la de Tegucigalpa o la del Pacífico en el sur. No es lo mismo el tema de los problemas que se están dando alrededor de la accidentalidad, por ejemplo, la muerte por letalidades de tránsito en la carretera CA5 que en una carretera del interior del país. Toda la problemática, inclusive dentro del territorio nacional, tiene que ser abordada de manera particular, porque obedece a diferentes factores criminógenos que se dan en la zona. Sí, la verdad que yo no veo la causa de la molestia con este primer enfoque. Cuando usted dice, el modelo del Salvador es interesante, esa expresión la dijo, el modelo del Salvador es interesante y de mucho estudio, agregó usted, pero que no puede replicarse de manera exacta en Honduras por diferencias territoriales que las acaba de explicar, institucionales y políticas, cuando se refirió que no podemos aplicar ese modelo por diferencias institucionales y políticas. ¿Qué fue lo que quiso decir para como desentrañar por qué levantó tanto polvo allá en el vecino del Allende? Bueno, nosotros tenemos obviamente una estructura de gobierno que tiene ciertas características y nosotros sabemos que debemos trabajar coordinadamente con otros actores como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones del sector de administración de justicia. Usted sabe, el pasado reciente no había una buena coordinación interinstitucional. Nosotros debemos fortalecerla para poder atacar de manera efectiva. Algunos medios critican que por qué muchas veces la policía anuncia que hay sendos resultados en el tema de extorsiones, por decirlo así, y estos son remitidos al Ministerio Público y luego el Ministerio Público hace su proceso judicial correspondiente, su requerimiento judicial correspondiente, pero luego salen los criminales, como en una puerta giratoria. Esto debe mejorarse. ¿Por qué? Hay cuestiones, por ejemplo, cuando se hizo el nuevo Código Penal, quizás no previeron que esta problemática se iba a agudizar en el país y cuando los criminales llegan, digamos, a un juicio, simple y sencillamente se van por procedimiento abreviado, aceptan la culpa, se les reduce la pena e inmediatamente están nuevamente en las calles. Entonces nosotros tenemos que atender esa problemática. Esas características son propias de nuestro país. No hay otras, quizás en otros países hay mayor efectividad en la coordinación. Nosotros aquí tenemos ese desafío aún. Hay que trabajarlo, claro que hay que sí. trabajar ese desafío. ¿Y políticas? Bueno, igualmente, la misma, digamos, polarización que ha existido en el país. Usted sabe que ahorita, por ejemplo, este tema ha sido muy
cuestionado por los opositores políticos del gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido acabamos de salir de una elección que fue hasta cierto punto bastante, digamos, disputada, y luego que también habían algunas circunstancias políticas en nuestro país que son diferentes al resto de Centroamérica. Y eso también condiciona nuestra estrategia, porque tenemos que orientarla exclusivamente de acuerdo a esa situación. No podemos nosotros negar que todavía existen algunos, digamos, remanentes de esa situación de extrema polarización entre sectores ideológicamente opuestos aquí en Honduras. Y tenemos que considerar que esa es parte de la problemática social que debemos atender de manera muy, pero muy personalizada, porque eso solo está ocurriendo acá. Sí. No, yo hasta aquí no miro ninguna causa para que se haya provocado tanto revuelo en El Salvador. Donde creo que sí lo provocó fue en esto cuando usted subrayó la importancia de respetar los derechos humanos al diseñar una estrategia. Yo le aseguro que cualquier violación en este momento a un ciudadano por parte del Estado a través de la policía, comenzamos todos los medios que por qué esa represión, que por qué se están violando los derechos humanos. Una violación en El Salvador, nada de controversia, nada de controversia. Es decir, que me diga un hondureño que siempre ha respetado los derechos humanos, que si la policía comete una violación, y si tiene la chance, la oportunidad de cuestionar, no va a salir en público a cuestionar eso. Las últimas décadas han estado impregnadas de violaciones a los derechos humanos. Cuando la Guerra Fría repercutió aquí, muchos policías y militares fueron a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, y mire lo que voy a decir, aún y con las debilidades de las que vamos a hablar de la policía, yo estoy convencido que tiene más concepto teórico sobre los derechos humanos la policía de Honduras en este momento que la policía de El Salvador. Entonces, claro, cuando viene un funcionario de Honduras y dice que el enfoque de seguridad tiene que hacer prevalecer los derechos humanos, como a El Salvador se le cuestiona tanto en este momento que no hay respeto a los derechos humanos, genera la polémica y la sensibilidad del presidente Nayib Bukele. Pero las realidades son como son. Aunque algunas veces hayan policías que violen los derechos humanos, porque sí hay policías que en determinadas circunstancias la violan, los derechos humanos, yo sé que en la cabeza, por tanta capacitación y cursos que han recibido, andan, por favor, hay que respetar los derechos humanos, no sea que sea un operativo coyuntural difícil, complejísimo. Después de lo que les ha pasado, tienen más concepto teórico, no digo que respetan al 100% los derechos humanos que cualquier policía de América Central. Bueno, nosotros creemos que en esa temática hay como posiciones encontradas, ¿verdad? En el caso de Honduras, nosotros por la misma historia propia, que usted muy bien la acaba de introducir, tenemos la obligación de mantener un estándar de actuaciones respetando la normativa interna y obviamente las convenciones universales que en esta materia se han aprobado y de las cuales Honduras es parte. En ese sentido, estamos claros de cuál es nuestro rol y cuáles son los límites de la función en el ejercicio, o límites de la autoridad pues en el ejercicio de sus funciones. Esa es nuestra realidad. Nosotros estamos conscientes de ello y han habido muchísimos casos, como usted lo menciona, en los cuales colegas nuestros han sido procesados y hasta sentenciados por violaciones de derechos humanos. Hoy día se habla mucho del por qué el estado de excepción y que en el marco del estado de excepción, porque ¿por qué se quitó? Y que en el marco del estado de excepción se redujeron los homicidios. Mire, el tema del estado de excepción es que es una, digamos, una figura que debe ser excepcional, temporal, porque de alguna forma le limita, bueno, expresamente le limita derechos constitucionales a la ciudadanía y permite ciertas libertades sin mucho control judicial para las autoridades.
Y eso, aunque nosotros somos autoridades y que debemos utilizar todas las herramientas para poder hacer nuestro trabajo, sabemos que existe el riesgo, como se ha denunciado, de que en el marco de ese estado de excepción, nuestros agentes, nuestros oficiales violenten garantías. Por eso es que se ha decidido quitar el estado de excepción, porque ya hay muchas denuncias, y bueno, la comisionada de Derechos Humanos lo ha planteado, de que han habido abusos policiales, lamentablemente, que se dieron cuando se le permitió demasiadas libertades de actuación sin supervisión y control judicial a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, estamos obligados con esta temática, estamos obligados por la normativa, y esta es una política de Estado. Yo puedo entender del por qué reaccionó Bukele así, pero puedo decir esta mañana con absoluta certeza que lo planteado por usted en esa entrevista me llama poderosamente la atención y me hace cambiar un poco las aristas de las preguntas que tenía formuladas. Primero lo escucho hablar de que no le convenía al Estado mantener el estado de excepción. Fuimos a elecciones generales en estado de excepción. ¿A quién se le ocurre eso? Limitar los derechos constitucionales cuando la gente 24, 48 horas antes de un proceso necesita tener todas las libertades. Siempre las necesitamos, pero sobre todo en un proceso electoral. Cuando dice, es interesante el modelo de seguridad de El Salvador, pero en Honduras es en algunos aspectos difícil aplicarlo por el territorio, por las condiciones institucionales y políticas. Yo veo un hombre sincero. Y cuando dice, nuestro modelo es respetuoso de los derechos humanos, aunque muchas veces violen los derechos humanos, los policías y militares, por violadores de los derechos humanos, muchos de ellos han ido a parar a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. No veo dónde está la debilidad de esa declaración. Y cuando dice el ministro de Seguridad, andamos pensando en derechos humanos, ¿qué defensor de los derechos humanos se va a oponer a que la policía lo respete? Ahora, el puntito está así, que hay miles de hondureños, y hay bastantes hondureños, que creen y se han metido en la cabeza y en el corazón que a los delincuentes no se les debe proteger con derechos humanos. Y Bukele ha ayudado a meter esa cosa en la cabeza de muchos hondureños, que los delincuentes no tienen derechos humanos. En su familia, en mi familia, yo me encuentro con expresiones con educación superior. A los delincuentes no hay que respetarles los derechos humanos. Y en cada familia de Honduras hay alguien que piensa así. Un país salpicado de violaciones a los derechos humanos se va a dar el lujo de desconocer los derechos humanos de los delincuentes. ¿Cuánta controversia se ha generado en los centros penitenciarios de grupos que dicen que se les violan los derechos criminales a los privados de libertad? Bueno, en el caso de Honduras hemos tenido hasta eventos nefastos dentro de las cárceles, producto de estas situaciones. Entonces, como le digo, nosotros estamos muy conscientes de la problemática nacional y tenemos que, en base a las experiencias que han pasado, poder crear un, digamos, modelo de seguridad que nos permita poder hacer las cosas diferentes, pero tratar de enfocarnos de manera enérgica en el cumplimiento de la ley. Claro. Es que la confusión quizás es que, si sos respetuoso de los derechos humanos, no vas a ser un blandengue con la aplicación de la ley. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros vamos a ser enérgicos contra las pandillas, contra las organizaciones criminales, pero obviamente tenemos ese tipo de obligaciones, ¿verdad? De tratar de actuar en un marco jurídico que es el que nos ha autorizado el Congreso y el gobierno para las actuaciones. Entonces, ese es el punto. Nosotros aquí estamos claros de que hay grandes desafíos, que las estructuras criminales han evolucionado de manera exponencial en los últimos años y que tenemos que ser enérgicos y fuertes y aplicar la ley, no solamente contra los criminales, sino contra todos aquellos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia de las personas, porque también es un tema
complejo que usualmente las personas a veces por cualquier insatisfacción individual ponen una llanta y queman la calle y ya se para todo el tráfico de todas las personas en el mundo, del país. Entonces, no es que no vamos a dejar que ellos se manifiesten y que muestren su inconformidad con las políticas del Estado. Esa es parte de la democracia. Pero obviamente tenemos también la obligación de hacer cumplir la ley, porque no podemos permitir que 3, 4 personas paralicen un país. Y eso no es violación a los derechos humanos. Y tenemos que ser enérgicos en el cumplimiento de la ley. En el primer mundo, sí. Esas manifestaciones, cualquier manifestación, se pide permiso. Se pide permiso a la autoridad para hacer una manifestación. Y en los países más avanzados, cualquier manifestación que bloquee una arteria fundamental, ahí van rapidito los garrotes. El primer mundo así funciona. Italia, Europa, Estados Unidos, se pide permiso para las manifestaciones. Ahora, esta es la pregunta clave. Los privados de libertad, los delincuentes, por su condición de privados, sé que sí tienen algunas restricciones, o los delincuentes, que no dejan de ser humanos aunque sean delincuentes, ¿no tienen derechos humanos? ¿O sí tienen derechos humanos? Bueno, todos los seres humanos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Antes de irme a la pausa, le voy a pedir la opinión a todos los invitados que forman parte de la nueva cúpula de la policía que acompaña al comisionado general Rommel Armando Martínez Torres, y comienzo con Gerson Velázquez, comisionado general, nuevo ministro de Seguridad, don Gerson Onán Velázquez. Comisionado Rommel Martínez, con este debate que hay en Centroamérica, que si respetamos los derechos humanos, que si ustedes violan los derechos humanos, le están dando armas y debilitando las políticas de seguridad contra delincuentes y redes criminales, usted que tiene bastante formación en derechos humanos, ¿qué tiene que decirle a los hondureños en este momento a raíz de esta polémica que se ha generado? Y ya después terminamos con esto y pasamos al modelo. Yo le vine con la broma, hagamos un modelo híbrido, le digo. Lo bueno de Bukele y lo que a nosotros nos importa. Y saldrá un buen modelo de seguridad. Gracias, licenciado. Creo que es importante dar a conocer de que aquí estamos representando dos niveles institucionales, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Policía Nacional y también la Ley de la Secretaría de Seguridad. Como primer punto, estamos representando el nivel político, en la figura del señor secretario de Estado y los dos subsecretarios. Un segundo nivel es el nivel operativo, representado por el comisionado Rigoberto Segramás. En ese sentido, hay un empalme desde el nivel político hacia el nivel operativo. ¿Y por qué razón existe ese empalme? Porque la política o la estrategia de seguridad es un conformado que hace el señor secretario de Estado a partir de las directrices que emanan de la Presidencia de la República. Luego, los subsecretarios de Estado nos subrogamos en las atribuciones que tiene el señor ministro para poder tener ese nodo de proximidad con el nivel operativo, que es la Policía Nacional, representada en este foro por el comisionado Oseguera Mas. ¿Por qué hago toda esta trazabilidad? Porque el plan precisamente lo que pretende es articular el nivel político con el nivel operativo. Y en ese sentido, uno de los ejes principales de la planeación lo constituye para este periodo de gobierno, de acuerdo a las directrices que vienen desde lo más alto hasta el nivel operativo, el cumplimiento del principio de legalidad hacia lo interno de la institución, y cuando me refiero a institución, hablo de Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, y esto pasa por observar conductas propias de un buen funcionario público. Y ahí usted podrá de repente deducir
una gran cantidad de temas que siempre son recurrentes en el manejo de las instituciones, pero también pasa por el principio de legalidad hacia lo externo de la institución, en la relación que el policía tiene con el ciudadano común y corriente y también con aquellos ciudadanos que se ven involucrados en la comisión de acciones delictivas. Ese principio de legalidad presenta, si echamos un vistazo a lo que es la ley, quizá una de las características de mayor dureza. De hecho, hay un aforismo jurídico que dice que la ley es dura, pero es la ley. Y ese es un eje rector en esta planeación. Cuando se pretende hacer cumplir el principio de legalidad, estamos hablando de un rigor que pasa desde el comportamiento del usuario de una vía pública en materia de vialidad, por ejemplo, y por eso el régimen a implantar es un régimen focalizado. Si yo veo que se me están disparando la letalidad vial para accidentes de tránsito, necesito ser mucho más riguroso en la aplicación de la ley sin salirme del espectro que ella me permite. Si veo que el factor criminógeno que más produce delito e inseguridad son las asociaciones criminales, voy a acentuar ese rigor en contra de esas organizaciones sin salirme del espectro de la ley. Y por sí, repito, la ley es suficientemente dura. Ocupamos operadores que seamos más incidentes con ese instrumento que el Estado pone a disposición de todo el circuito de operadores de justicia, no solo de la Policía Nacional. Y ahí entran pues otro tipo de acciones como la coordinación, como el auxilio de apoyo desde otros operadores de justicia. Yo no entendí y espero que, así como entendieron lo que dijo el secretario de Seguridad, hayan entendido lo que dijo el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales, comisionado Rommel Martínez. Respetar derechos humanos no quiere decir que haya una policía blandengue, debilucha, que le tema al delincuente y a las redes criminales. Respetar los derechos humanos es lo que nos manda el marco legal del Estado de Honduras. Así de simple. Ser defensor de los derechos humanos y aplicar los derechos humanos no significa ser una policía blandita ante la delincuencia. Ante la delincuencia hay que ser fuerte. Pero el marco legal de Honduras, ¿qué dice? Hay que respetar los derechos de toda la gente. Esa es la prédica. Aquí lo que pasa es que hay otros países donde hay políticos que se han convertido en el supremo de los tres poderes del Estado, donde el respeto a los derechos humanos no existe. Y se molestan cuando los países fronterizos, sin estarlos criticando, solo diciendo, nuestro modelo será de respeto a los derechos humanos, y creen que se está hablando contra ellos. Eso es. Y no crea que a mucha gente le gusta lo que le estoy diciendo en este momento. Me van a decir que yo soy delincuente porque digo que los delincuentes tienen derechos humanos. Que así es el Estado de Derecho. Si hemos sido condenados varias veces, varios militares, varios policías, justamente por irrespetar los derechos humanos. Voy a ir a la pausa y enseguida escucharé al subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Interinstitucionales y al comisionado Rigoberto Ceguera Mas, el nuevo director de la Policía Nacional. Lo ha de estar viendo Aguilar Godoy en este momento. Sí, seguramente. Volveremos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. 7:40 minutos, el tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Nos ubicamos a la altura del Boulevard San Juan Bosco. Este bulevar está ubicado frente a Casa de Gobierno y Centro Cívico Gubernamental. Así se encuentra el tráfico vehicular si usted viene, por ejemplo, de la calle de la Salud, o si usted venía del Boulevard Juan Pablo y se dirige
hacia estos sectores de la capital como Lomas del Mayá, por ejemplo. Este es el tráfico vehicular a esta hora del día, bastante saturación de vehículos, por lo tanto usted busque rutas alternas. El tráfico vehicular cuando son las 7:41 minutos, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Recuerde que puede participar en el tema del día. ¿Quién manda realmente en Honduras? ¿El Estado o el crimen organizado? Puede participar vía WhatsApp o también en X, que nos encuentra como Frente a Frente HN. Damos lectura a sus mensajes por WhatsApp. Buenos días, Renato. En Honduras manda el crimen organizado sin duda, pero la pregunta, Renato, es ¿a quién defienden los derechos humanos? No es a la ciudadanía porque trabaja, más bien es a los delincuentes. Es como cuando a la casa entran cucarachas o ratones. ¿Qué hacemos? Combatirlas, ¿verdad? El ministro no sabe lo que habla. Renato, por favor, los hondureños estamos hartos de tanta muerte en el país. Saquen los militares a la calle junto con la policía y mirarán los resultados. Por favor, ministro, sea más contundente. Los hondureños vamos a ser más felices. Los policías son cómplices de los delincuentes. Vamos a dar lectura a otro mensaje que nos llega vía WhatsApp. En Honduras manda el crimen organizado. Mi estimado Renato, los privados de libertad tienen derechos humanos, pero fundamentales por ser privados de libertad. Perdieron la mayoría de ellos, así que no queremos un modelo blandengue, sino fuerte como el salvadoreño, que anteponga los derechos de los buenos hondureños que salen todos los días a trabajar. Otro mensaje que nos llega. Los hondureños entendemos que hay derechos humanos, pero se debería de modificar la Constitución para que todo aquel que le quite el derecho a la vida a cualquier persona pierda su calidad de ciudadano con derecho humano y pueda ser castigado realmente con todo el peso de la ley, y no con una simple reclusión donde a veces comen mejor los presos que el ciudadano que está en libertad. Estos y más mensajes. Espérame. Ese es el reflejo, mira. Si que aquí nadie dice que por eso miles de hondureños aman esa política de seguridad de Nayib Bukele, bajo el concepto de que a los delincuentes, que a la gente que delinque no hay que respetarlos. Bueno, a menos que reformemos tratados, que reformemos leyes, que reformemos la Constitución, pero los hondureños pasan enamorados del modelo de seguridad de Bukele. Léete unos dos mensajes para que sigamos con la temática, por favor. Unos últimos lectura a otro usuario que nos manda mensaje vía WhatsApp. El Partido Nacional es la mayor y más grande organización criminal en el país y ahora son ellos los que mandan. Otro mensaje. No lo juzgo, pero no se incline a los derechos de los delincuentes que cometen crímenes atroces, violaciones infantiles, masacres. Y por favor, esa pesadilla de la extorsión que genera tanta muerte a los que no pueden pagar. Imagínese la zozobra que pasan esas pobres gentes hasta que son asesinadas. Por favor, esa masa criminal no debe tener consideración ni derechos humanos. ¿Acaso ellos las tienen con las víctimas? Bueno, siempre es así en los programas de seguridad. Siempre así opina la gente. Y hoy no vamos a cuestionar a la gente porque opina así. Les voy a pedir su opinión. Voy con el subsecretario primero y luego voy con el director nacional de la policía. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué valoración hace usted cuando escucha a los hondureños pronunciarse de esa manera? Sí, bueno, sabemos el debate que tuvo el país
venimos de un estado de excepción parcial, que también la policía fue afectada. Tenemos muchas denuncias de actuaciones policiales en el marco del estado de excepción, porque había una realidad. Se sabe que no había esta coordinación y gestión interinstitucional con Ministerio Público. Y esto lógicamente implicaba y se transformó en denuncias de abusos. Si eso genera lógicamente debate en el pueblo con esta petición que tienen de mano dura, pero implicaría volver a un estado de excepción posiblemente no parcial, total. Sí. Y esas condiciones afectan totalmente el desarrollo del país. Nosotros entendemos el proceso de transición en el que estamos, no hay un vacío de autoridad ni de actividad operativa de la institución, pero también en el marco de la democracia que ha costado tanto a nuestro país, estamos muy claros, y ya lo vamos a explicar, cuál es nuestra estrategia. En el marco de la subsecretaría, nos alineamos con este proyecto en seguridad, en el marco de la coordinación, de la corresponsabilidad. Iniciamos ya con gobiernos locales. Déjeme decirle también que estamos retomando la construcción de estas unidades que no estaban funcionando. Y ese es un desafío para nosotros enorme, llegar con esta estrategia en el marco de la focalización de la problemática a los municipios que en este momento, desde la perspectiva del plan, ya los tenemos priorizados. ¿Qué va a garantizar esto? Va a garantizar, por un lado, la articulación de las instituciones que representan al Estado en todos los niveles. Entendemos la corresponsabilidad no en el marco de dejar la responsabilidad del Estado a los ciudadanos. Esto no lo vamos a hacer. Estamos en el marco de la generación del acompañamiento en la construcción de los planes de seguridad a nivel municipal, el acompañamiento operativo de la institución policial en esta priorización, y esto es lo que estamos haciendo. Ya hemos iniciado nuestras reuniones, tuvimos recientemente en la semana, y aquí hay unos datos muy importantes para nosotros en el marco del plan, porque la reunión con una cantidad significativa, 20 alcaldes del departamento de Copán, nos dejaron a nosotros unos elementos, por un lado, que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, hay problemas transversales que sabemos que los vamos a atacar porque los tenemos, digamos, ya contemplados para priorizarlos. Pero hay algo que nos deja claro en el desafío. ¿Cómo lograr confianza? Si uno de nuestros amigos alcaldes dijo, llevo una fotografía con el director de la Policía Preventiva que me acompañaba ahí, con las autoridades ministeriales, porque también los saludamos, pero no conozco a los policías que están asignados en mi municipio. Entonces nosotros sí entendemos la necesidad que tienen de este acercamiento institucional y ese acompañamiento para nosotros desde la estrategia de focalización territorial en la solución de estos problemas. Quiero decirle que también bajo nuestra cartera está todo lo que tiene que ver con la construcción de planes en materia de seguridad y con la instalación de observatorios municipales de convivencia. Ya estamos trabajando, pero estamos retomando, tenemos metas claras de crecimiento, no estamos todavía en todos los departamentos del país, eso es nuestra prioridad, llegar a Ocotepeque, a Islas de la Bahía y también a Gracias a Dios. Y luego fomentar mayor participación de nuestros observatorios que permitirá, pues, para nosotros tener el dato, la evidencia correcta para la toma de decisiones. Muy bien, viceministro, voy con el director nacional de la policía, Rigoberto Ceguera. Se lo digo que estoy influido por los mensajes del público. Sí, pero es que yo vengo escuchando a los hondureños desde hace años, diciendo que el modelo de El Salvador es el que debemos aplicar. Por eso le voy a preguntar al comisionado Rigoberto Ceguera. ¿Se puede ser duro contra las redes criminales? ¿Se puede ser duro contra los delincuentes de todo tipo sin irrespetar lo que dicen nuestras leyes, que no se debe abusar de la gente? Es decir, ¿cómo se va a dejar matar usted si el delincuente le dispara? Tiene que disparar también. ¿Cómo no va a disparar si el delincuente no se deja capturar y pone en peligro la vida de otros? ¿Cómo va a actuar la policía de una manera indiferente? Entendamos eso, pero la Constitución dice, y las leyes, a ser efectivos en el combate a la delincuencia, pero respetando siempre a la gente.
Pero quien quiere matar, seguro que se va a obtener lo mismo de la policía en un momento complejo de un operativo. ¿Cómo visualiza usted el ideal que tienen los hondureños que adoran el modelo de El Salvador y lo que dicen nuestras leyes? Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad. Sin ninguna duda yo soy responsable del nivel operativo. No tengo otra que hacer mi trabajo. En ese nivel operativo, la Policía Nacional es un sistema de seguridad pública, un sistema con un mapa estratégico. El proceso estratégico, el proceso misional táctico y el proceso de apoyo. Los derechos humanos son transversales a todos los procesos. No hay una forma que nosotros no estemos obligados a cumplir la ley. Tenemos un marco normativo y estamos obligados a cumplirlo. Pero eso no significa que no vamos a cumplir la ley con rigor. Teóricamente, los estados de excepción, por ejemplo, se derivan de la escuela de Copenhague que habla de la securitización. Pero estos teóricos hacen todo un proceso y el momento cumbre de un proceso o un estado de excepción es la desecuritización. Y eso es lo más importante. ¿Qué significa? Que si nosotros creamos un estado de excepción, combatimos lo que buscamos y el momento culmen es cuando ya no necesitamos eso y desecuritizamos. Eso significa que nosotros debemos de tener rigor en el cumplimiento de la ley, en la persecución del delito. Sin ninguna duda, esos tres procesos metodológicos que conforman el mapa estratégico de la Policía Nacional debe estar conformado por funcionarios de policía. En el caso nuestro, tenemos una carrera de más de 30 años, vamos aprendiendo a hacer nuestro trabajo y cuando llegamos acá, sabemos qué hacer, cómo focalizar nuestros fines, nuestros medios, nuestro modo y atacar con todo el rigor el delito. Cumplimos los derechos humanos, pero vamos a combatir el delito. ¿Que hay problemas? Hay problemas, pero para eso está este grupo conformado, para con una estrategia vamos a buscar, porque estamos obligados a crear nuestra ciencia policial a modo de nuestro país. No hay duda del rigor en la persecución del delito, pero vamos a respetar los derechos de cada persona. Lo felicito, lo felicito. Y los hondureños deben aprender eso. Nadie ha dicho policías cobardes, pero no policías abusivos. Yo creo que se ha definido muy bien. Yo creo que se ha definido muy bien el ideal que tenemos los hondureños. Policías valientes, que nos guarden a nosotros y nuestros bienes. Policías que se arriesguen a perder la vida por el cuidado de nosotros. Pero no queremos policías abusivos. Ya en el pasado hemos visto esto. Cuando le damos rienda suelta a la policía o a los militares, ya lo hemos visto. No sé si lo de El Salvador va a ser sostenible y hasta cuándo va a ser sostenible, pero los hondureños ya hemos visto cuando la policía y cuando las Fuerzas Armadas pierden el respeto de la ley, lo que nos ha pasado. Me extraña, hondureños. Me extraña cuando el policía o el militar no respetan los derechos humanos. Hemos tenido tragedias en Honduras. Entonces yo creo que quede claro para pasar al modelo que ustedes quieren implementar. No se trata de ser débiles, pero sí respetuosos. ¿Es así o no es así? Así es. Así es. ¿Es así, ministro, Claro o no es así? Sí, claro que sí. Así es. Viceministro, director de la policía. Así es que funciona el Estado de Derecho. Así funciona el Estado de Derecho. ¿Quiere hacer un comentario? Porque le quiero servir a todos una rica tacita de café en este momento para relajarnos y luego continuamos con el modelo. Bueno, nosotros estamos muy claros y conscientes de lo que esto significa. Hemos asumido este rol porque creemos que podemos aportar y obviamente hay, como usted ve aquí, dos niveles de autoridad institucional. Nosotros ahora somos el control político o la gestión política de la seguridad ciudadana, pero ya lo dijo el señor director, y ellos tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas de seguridad que se establezcan. Y en ese marco, como le digo, reitero, nosotros vamos a ser enérgicos, vamos a hacer cumplir la ley tal como está establecido, y no vamos a andar ahí con medias tintas. Obviamente tenemos obligaciones que respetar, y el mismo marco jurídico nos
como que nos demarca el campo de actuaciones, y en ese campo es que estamos haciendo la propuesta de un modelo de intervención territorial focalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener evidencia, trabajar con inteligencia dónde está ocurriendo el problema. No tenemos recursos ilimitados, entonces tenemos que utilizarlos estratégicamente para no andar dando palos de ciego, sino con data. Para eso necesitamos fortalecer los sistemas de información policial, ver en qué territorios, en qué microterritorios, en qué sectores está ocurriendo el problema, dónde hay mayor incidencia. No es lo mismo, como le dije, la situación de la San Pedro Sula y el Valle de Sula en general, que la situación del sur. Tenemos que actuar de manera inteligente, hacer las cosas de manera diferente para tratar de obtener resultados diferentes. Esa es la propuesta nuestra. Marielita Correa, ¿me autoriza Sosman a regalarle a cada uno de los invitados? Así es para ellos, ¿verdad? Por favor, Marielita. Renato. Dígame, señorita. Una de las 100 cafeterías, las 100 mejores cafeterías del mundo, ha decidido enviarle café a usted, a sus panelistas. Una de las 100 mejores cafeterías del mundo ha decidido enviarnos cafecito. Una de las 100 mejores cafeterías del mundo. Una de las 100, The Golden Peak. Muchas gracias, mi amigo. Páselo, viceministro. Gracias, mi amigo. Daniel, ¿en Ministro. qué posición está The Golden Peak? En este año, pues, en el segundo sorteo quedamos en el lugar número 70. Justamente hoy fue la feria. Y se nos dio la dicha de quedar en el 70. Van 2 sorteos anuales, este es el segundo. Y pues tenemos la grata experiencia de quedar en ese lugar. Bueno, imagínate. Golden Peak pues se maneja diferentes variedades de café. Tratamos siempre de manejar una gran calidad, de resaltar lo que es la caficultura hondureña. Manejamos también trabajo con diferentes productores de las diferentes regiones del país. ¿Lo probó, ministro? ¿Lo probó? Claro que sí. Yo le voy a decir, yo soy un excelente catador natural. Tomo café todo el día y me parece que está muy bien. Así que gracias. ¿Lo probó, director? Delicioso. Delicioso. Somos los policías, un policía que no toma café no está completo. ¿Y Un viceministro? hondureño que no toma café. No, hondureño, Renato. Claro, así es. Este es no. Yo abrí este ayer porque un amigo me regaló una bolsa de esta. Sábado y domingo he tomado este café, delicioso. En mi casa están encantados. Papi, trae más, me dicen. Ay, ¿ustedes creen que es que soy banco, les digo yo? Renato inició en San Pedro Sula y ya está en Tegucigalpa. Está en Tegucigalpa. ¿Cuántas cafeterías hay? A nivel nacional tenemos 3 cafeterías. Sí. La nueva es en Tegucigalpa, está ubicada en Villa Palmira. Las primeras 2 estuvieron en San Pedro Sula. La principal estuvo en Paseo Próceres y la otra está en Plaza Más de Bata. Miren, y alguien se estará preguntando, ¿y quién es el que decide cuáles son las mejores cafeterías del mundo? No es algo al azar. Miren, la clasificación internacional es organizada por The World Best Coffee Shops, una iniciativa que reconoce a las mejores cafeterías de especialidad a nivel mundial. Los resultados se anuncian oficialmente durante el evento internacional Coffee Fest Madrid. Y la selección se basa en un modelo mixto de evaluación, panel internacional de expertos, que incluye campeones y jueces de barismo, tostadores reconocidos, consultores y formadores del sector, periodistas especializados en café. Es decir, este panel realiza una evaluación técnica profesional y la votación es pública e internacional. Consumidores de todo el mundo pueden votar en la plataforma oficial aportando el componente de experiencia y reputación global. Y los criterios de evaluación, miren, las cafeterías son evaluadas en calidad del café, técnica de preparación, experiencia del barista, servicio al cliente, innovación, desafío y ambiente, sostenibilidad, consistencia operativa. No se trata únicamente del sabor, sino de la experiencia integral y el estándar profesional del establecimiento. ¿Qué más les puedo decir? ¿Y qué significa estar en el top 100?
Bueno, pues formar parte del ranking implica reconocimiento internacional, validación técnica por expertos de la industria, posicionamiento global de marca y visibilidad ante los medios y mercados internacionales. Así que, felicidades. Muchas gracias. Qué privilegio, ¿no? Café de altura, Renato. Aparte de todo, yo he ido a The Golden Peak. La comida es deliciosa. Ah, bueno. La comida es deliciosa. The Golden Peak. The Golden Peak. ¿Dónde están ubicados aquí en la capital? Aquí en la capital estamos en una plaza nueva que se llama Vía Palmira. Vía Palmira. ¿Y en San Pedro Sula, En San recuerdas? Pedro Sula está en Avenida Los Próceres y la otra sería en Plaza Maldeval. Ok. The Golden Peak. The Golden Peak. Ah, déjame... esta bolsita es para usted, director. Si quieres, tráeme una bolsita para regalársela aquí al director, al viceministro. Vamos a ver. Vamos, entrégalas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lista? Pásamelas, por favor. Sí. Muy bien. Ya tenemos. Ah, ¿ya tiene usted? Sí. Ah, bueno. Dile a Osman Madrid que me deje otro, por favor. Voy a probarlo. Yo hoy no lo he probado, pero este fin de semana sí tuve el privilegio. Sí, está delicioso. No. Bueno, hoy sí, vamos a hablar de este modelo. Por favor. Vamos a hablar de este modelo de seguridad. Después de la pausa. Bueno, vamos ahora al modelo que nos trae esta nueva administración de la seguridad de Honduras. ¿Qué tenemos, señor ministro? Bueno, aquí podemos observar un mapa donde se muestran los 30 municipios con mayor número de homicidios. Usted sabe que a nivel mundial el indicador de impacto que se utiliza para poder ver si un país o una región es más o menos violenta es el tema de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Como podemos ver, el mapa muestra muestra números y lugares con una coloración diferenciada. Sí. Entonces, nosotros, a la par del mapa, hay una columna de información de los municipios que tienen mayor número de homicidios. Pero a la par de la columna podemos observar las tasas de homicidios que cada municipio tiene. Es decir, aunque en el Distrito Central ocurran mayor número de homicidios, no necesariamente es el que tiene el problema más grave en relación con la población. Por eso nosotros tenemos que ser estratégicos y analizar estos datos e irnos no solo a nivel municipal, sino a nivel microterritorial, a barrios, a zonas donde está ocurriendo el problema. Si usted se fija, y para información del público, hay tasas referenciales a nivel mundial. A nivel mundial, por ejemplo, la tasa de homicidios promedio es de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. A nivel de América Latina, la tasa referencial es 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente la tasa nacional del año 2025, aunque todavía no se han validado los datos, probablemente va a ser 23.5, ya casi, o 23.6 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay una reducción indudable en las tasas de homicidio, pero todavía el problema es grave en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es, una vez analizar los datos, ver dónde está ocurriendo el problema, identificar esas zonas y concentrar ahí los recursos. Por ejemplo, las que están bastante coloreadas. En esos lugares es donde deben focalizarse ¿Qué lugares son los esos? recursos. El municipio del Distrito Central. Distrito Central. El municipio de San Pedro Sula. Sí. Varios municipios del Valle de Sula como Choloma, Puerto Cortés, Villanueva. En la zona, bueno, la zona que está bastante afectada es la zona atlántica, alrededor de Ceiba, los municipios que están en la zona del litoral atlántico. Olancho está Catacamas y Juticalpa con gran problemática, y así sucesivamente a nivel nacional. Entonces, no podemos, imagínense este mapa,
Y aquí solo tomamos los 30 municipios más violentos. Si usted analiza las tasas, recordemos la tasa latinoamericana. Sí. La meta de nuestra administración es poner a Honduras por bajo de las tasas promedio de América Latina. Estamos conscientes que el problema es grave, pero podemos resolverlo. Y los indicadores son claros. El principal, homicidios violentos. Hay otros, como muertes por accidentes de tránsito, victimización por el tema de extorsión. El otro es las muertes de mujeres, que incluyen los femicidios. Y el cuarto, que obviamente ya nosotros sabemos que esto no hay más que estudios de percepción, es confianza ciudadana en la institucionalidad. Hacia esos 4 indicadores vamos a focalizar nuestras acciones, pero estableciendo un régimen de intervención en esos municipios. Por eso le llamamos intervención territorial focalizada. No podemos, imagínense, bajo este escenario, no deberíamos tener un estado de excepción nunca a nivel nacional, porque el problema está focalizado. Sí. Entonces, en el peor de los casos, hubiese sido pertinente quizás en esos lugares. Pero ahora vamos a ver aquí las tasas. Recordemos los números. Tasa de América Latina. 20 por 100.000 habitantes, sí. Tasa de Honduras, 23.6. Por ahí vemos que hay algunos municipios, como por ejemplo, Juticalpa, está en 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Priorizado. Priorizado. Olanchito, 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Priorizado. Y no deja Tocoa. Tocoa, 54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Priorizado. Lloro, 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Priorizado. Nueva Arcadia, que es la entrada a Copán, 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y estos datos son del año pasado, del año 2025, que es la línea base de nuestra estrategia. Obviamente, como le digo, la tendencia a la disminución ha sido hacia la baja, pero el problema todavía sigue en algunos municipios de mayor importancia que otros. Y así sucesivamente. Nueva Arcadia, sigue Trujillo. 51, Trujillo. Aunque el número es bajo, porque a veces uno se va nada más por el número, la cantidad de casos. Pero en relación a la población, esto es una tasa de más de 50. Claro. Igualmente, en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, 40. El municipio de Santa Rita, Copán, 64. Se le fue Jutiapa Atlántida, 59. Jutiapa Atlántida, 59 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sabá, 51.98 es la tasa de Sabá, homicidios por cada 100.000 habitantes. Y así están, 33, 34 tienen Morazán, Zonaguera. Usted ve que en Lloro, casi los municipios más importantes de Lloro están dentro de esta perfilación. Pero los más graves, Sabá, por ejemplo, 51, Guaymaca, un municipio colindante al Distrito Central, tiene una tasa altísima de 47.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y le sigue La Masica y también Sulaco Lloro. Entonces, no es posible que nosotros desgastemos los recursos. Esto no quiere decir que vamos a dejar de atender los problemas ordinarios de policía en todos lados. Claro. Pero el problema está ahí. Y si cruzamos esta información ya a nivel microterritorial, con incidencias, con cuáles son los factores criminógenos que producen estos homicidios, nos damos cuenta que ahí hay extorsiones, que ahí hay varias economías criminales dedicadas al narcomenudeo, que allá hay varias estructuras criminales que están atentando contra el transporte público, contra pequeños negocios por extorsión, pero también que hay mucha posesión de armas y han habido, digamos, estructuras que quedaron ahí producto de las grandes bandas de narcotraficantes que existían en el pasado reciente de Honduras, es decir, remanentes de esas estructuras criminales que operan en estos municipios. Entonces la estrategia es sencilla, en ese sentido, focalización territorial e intervención focalizada, basada en evidencia, no basado en donde haya más presión social o política. Por eso cuando se reunieron con los alcaldes, el señor viceministro les dijo, porque todos los alcaldes quieren postas. Sí.
Y exacto, es una necesidad, pero convengamos que hay alcaldías y hay sectores y microterritorios donde realmente necesitamos mayor atención, como es el caso de estos municipios. Estoy supremamente sorprendido de un municipio que lo conozco. Ha sido un pueblo pacífico históricamente, Sulaco y Oro. Sí, Sulaco. Hay dos municipios que los datos nos están reflejando, hay que entrarle de lleno. Nueva Arcadia con 79.02 homicidios por 100.000 habitantes. Y Sulaco en el departamento de Lloro, 69.45 por 100.000 habitantes. Es decir, ¿qué ha pasado en Sulaco? Yo todavía no me explico por qué se volvió violento ese pueblo. Nueva Arcadia, Occidentes, es una ruta del narcotráfico, pero en Sulaco, ¿qué es? Convivencia ciudadana, ¿qué pasa? Por favor, señor director. Sí, bueno, licenciado, usted sabe que usted y yo somos de esa zona. Sí. Conocemos esos pueblos que son tradicionalmente fuertes en el arraigo familiar, pero algo pasó en Sulaco. Sulaco se ha conformado dos grupos criminales enfrentándose, o más de dos posiblemente, pero sobre todo uno que es el autor de todas estas actividades. Sin embargo, ratificar que ya hay un trabajo muy adelantado en este tema, derivado de la estrategia, inteligencia, investigación, el respeto a los derechos humanos, análisis de la data y la evidencia, y muy pronto vamos a tener grandes resultados con esta estrategia. Esa estrategia, yo recibo desde el órgano político la instrucción, la estrategia, y la estrategia tiene tres dimensiones: los fines o los objetivos que ellos me dan los medios y yo construyo los modos, ¿verdad? Esos modos, ¿dónde los vamos a basar? En cuatro perspectivas: el crecimiento de nuestros recursos humanos, vamos a llevar ahí recursos humanos competentes, gente que tiene capacidad, gente que tiene el conocimiento para arreglar ese problema, y sin ninguna duda vamos a transitar hacia eso. No hay ningún problema que vamos a desenfocarnos porque ya conocemos la problemática. Ahora nos toca ejecutar los modos y tener los resultados que esperamos. Cuando el comisionado Rigoberto Oseguera Mas dice, Renato, nosotros somos de ahí, él es honrosamente del municipio de San Ignacio en el departamento de Francisco Morazán, colindante con mi pueblo, con el Porvenir Francisco Morazán. Y por eso conoce a fondo todos esos pueblos del norte de Francisco Morazán, Marale, tenemos amigos y familia en todos Sulaco, los correcto, pueblos. el Porvenir Francisco Morazán, correcto. Me lo dijo usted antes, pero yo quiero que comparta su formación, por favor, señor comisionado. Sí, Renato, le decía que los oficiales de policía que estamos en ese proceso estratégico estamos preparados. Tenemos una carrera de más de 30 años y en ese tiempo la comunidad no lo sabe, pero nosotros no paramos de prepararnos. Nosotros somos abogados, tenemos maestrías en criminología, en mi caso soy un doctorando en geopolítica y geoestrategia, estamos aprendiendo a interpretar el mundo, porque las policías en este rol mundial democrático enfrentan una situación multisistémica, ya no solo es lo local, ya no solo es lo nacional, es lo regional y lo global. Lo que ocurre en el globo y en la región nos afecta a nosotros. Miremos este tema que planteamos en El Salvador, pero ¿qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasa en Asia cuando las rutas de comercio vienen a pegar Honduras? Y todo eso se puede derivar, si no lo gestionamos bien, en criminalidad. ¿Qué está pasando en el Ártico? ¿Cómo va a impactar en Honduras? Nosotros debemos de ver todo eso, y ya lo estamos haciendo. Nosotros tenemos una visión global, porque el problema nos los exige. Tenemos una camada de oficiales de policía preparados, y aquí está reflejado en nuestras autoridades políticas. Oficiales de policía que se dedicaron a prepararse, a sacrificarse, porque muchas veces ni la propia institución nos lo da, sino que es un sacrificio propio. Estamos trabajando y por la noche corríamos a la universidad para graduarnos como abogados. Casi todos somos abogados en primera instancia y después vamos a nuestra maestría. Nosotros somos criminólogos, en la criminología nos enseña a buscar las causas del delito y aquí está la muestra. Nosotros no vamos a actuar de manera improvisada. Esto es un trabajo de mucha estructura, de mucho conocimiento, con perspectivas, con conciencia. Nosotros estamos creando o adaptando nuestra propia ciencia policial y lo vamos a hacer. Bueno, pues se los digo con toda franqueza, casi somos paisanos y me siento representado. Muchas gracias. Y orgulloso.
y orgulloso. Somos orgullosos de nuestra tierra. Sí, y de la formación, Y si le pregunto así, me imagino que usted le pide autorización al ministro de Seguridad, ¿verdad? Si le pregunto que dentro de su formación geopolítica, ¿cómo me evalúa este zipizape que se generó con Bukele por el modelo de seguridad de El Salvador y el modelo que ustedes quieren implementar aquí, que trae como eje transversal el respeto a los derechos humanos? Bueno, la geopolítica tiene tres dimensiones, ¿verdad? Que son su interés particular. El espacio, ¿verdad? El conflicto, ¿verdad? Y esa política que pretendemos de que tenemos ciertos intereses. La geopolítica siempre va a llevar un interés particular. Poder, espacio y conflicto. Si se genera un conflicto, aquí a todas luces hay un zipizape, pero debe de haber un interés de por medio, sin ninguna duda. Todo geopolítico tiene un interés. Ese interés puede ser de recursos, ese interés puede ser de sostener un poder bajo mi manga o en mi mano. Definitivamente que en esas tres dimensiones se gesta toda discusión geopolítica. Espacio, poder, conflicto. Sin ninguna duda, el poder está en manos de toda autoridad y es responsable de esa autoridad poder gestionarlo. Así que en esa dimensión le doy mi respuesta analítica. Voy con esto. Muchas gracias, comisionado. Yo me enorgullezco cuando miro policías que estudian con formación y que además tienen el valor y arriesgar su vida para cuidar los bienes de la gente. Y yo espero que tengan ese éxito. Lo que yo entendí como ciudadano de Honduras es que con los limitados recursos que tiene el Estado van a focalizar los 30 municipios donde hay en este momento más homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo que no quiere decir que van a estar descuidados el resto de municipios, pero donde hay más crimen, más delincuencia, ahí van a focalizar. Y me llamó poderosamente algo que el Estado de Honduras ha fracasado hasta este momento. Y varias administraciones, liberales, nacionalistas y de libre, los femicidios. Los femicidios. Me gustó que lo tengan dentro de los 4 ejes fundamentales de esta nueva administración de la policía. Y vamos a hablar de eso porque yo estoy seguro que hay más elementos en esta presentación después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Usted en todo momento se puede informar a través de tunota.com, que hoy destaca en su portada: más de 100 hondureños son retornados a diario en 2026, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Otro titular aspira a tratar temas claves con Marco Rubio. Esta es la fecha confirmada. Y si usted quiere saber sobre todas las acciones en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nasri Aspura, solo da clic a esta pestaña, porque si está pasando, está en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Dentro de esos 4 ejes que usted mencionó y que me lo recuerda, por favor, señor ministro. Los factores que causan mayor violencia: extorsiones, narcomenudeo, las muertes de mujeres, por supuesto, pero los indicadores de gestión que nosotros nos hemos autopropuesto y que vamos a exigir a la policía es una reducción en la tasa de muertes violentas de mujeres e investigación efectiva de las mismas. Disminución de la victimización por el tema de extorsión. Ya hay estudios sobre eso, que es la línea base sobre la cual vamos a partir. El otro tema es las muertes por accidentes de tránsito, el otro indicador de impacto. Ya todos sabemos lo que ha pasado en los últimos meses. Y finalmente el tema de confianza ciudadana en las autoridades. Vamos con las muertes violentas de mujeres, por favor. Señor viceministro. Sí, muchas gracias nuevamente.
como estamos hablando de que el régimen que prácticamente establece el espectro de la estrategia es la focalización y derivado de la austeridad que es parte obligada en esta administración, hay que entender cuál es el propósito de esta focalización y obviamente es el uso optimizado de los recursos. ¿Por qué el uso optimizado de los recursos? Porque el problema es grande y debo de hacer intervenciones quirúrgicas sobre los factores generadores de violencia y criminalidad para poder neutralizar el efecto de los delitos que se están cometiendo. A mí me gustaría poner un ejemplo, porque a veces no me gusta sonar tan técnico, quizá puedo confundir. Si yo tuviese una patrulla disponible y al mismo tiempo entraran al sistema 911 2 denuncias, una de ellas es porque un vecino tiene alto el volumen de su equipo de sonido, y la otra denuncia es un evento de violencia doméstica en el mismo sector, ¿cuál sería la lógica de priorización para atender este caso? Seguramente ustedes tienen la respuesta. Voy a atender el evento de violencia doméstica porque la necesidad de neutralizar el efecto del delito que se está desarrollando impera sobre el hecho de llegar a hacer un llamado de atención al vecino para que baje el volumen de su equipo de sonido. Ese es el principio, desde la austeridad misma anunciada por Casa Presidencial, a través de sus actores por supuesto, hasta operacionalizar este tipo de conceptos. Mire, le voy a decir, y usted bien lo sabe, dónde ha estado el talón de Aquiles de este asunto, porque hubo debates los años anteriores, que el problema con los femicidios es que cuando deben traducirse en requerimientos fiscales no se traducen. Hubo una polémica con la policía, si ustedes prevenían los femicidios o no. Yo recuerdo esa polémica que hubo aquí en Frente a Frente y dieron datos, pero cuando ya se trataba del requerimiento fiscal, ahí comenzaba la debilidad contra los asesinos de mujeres. ¿Cuál es el rol que tienen ustedes en el caso que está en este momento describiendo, planteándose de manera figurada de violencia doméstica? ¿Cuál es el rol que tiene la policía? Priorizar la atención porque el grupo mujeres es un grupo de alta vulnerabilidad y requiere de una atención inmediata. En ese sentido, cuando usted focaliza todos los recursos, y hablo de recursos humanos que además debe estar capacitado para conformar un expediente investigativo con suficiente evidencia, de tal manera que se llegue a una judicialización adecuada y a las condenas que suponen este tipo de conducta. Si se ha tenido debilidad en el sistema de investigación criminal, en este caso específico de muerte violenta de mujeres o femicidio, precisamente debemos apostarle los recursos actuales hacia fortalecer esas debilidades que se han tenido. Aquí hay una vinculación muy estrecha con el Ministerio Público, que es quien ejerce el monopolio de la acción penal, pero además con otros grupos que coadyuvan para la protección de los derechos de las mujeres. No, y creo que en esta área el Poder Judicial ha priorizado el asunto de los femicidios. Claro. Si ustedes promueven, ejecutan, hay más cooperación interinstitucional, las mujeres pueden sentir realmente que este tema de los femicidios se puede ir reduciendo. Pero miren, yo he escuchado a muchos que han comenzado en la Secretaría de Seguridad, muy optimistas. Al final se va diluyendo, yo no sé si es por falta de recursos o por qué razones. Esperaría que ustedes mantengan este eje, así como lo plantean en este momento, que están comenzando la administración, así terminen con esa misma intensidad, señor director. Este es un problema serio que tenemos con los femicidios. Vamos con otro. Sí, en ese orden de ideas... Los accidentes viales, yo se los voy a priorizar en este momento. Los accidentes viales, es increíble, y sobre todo de motociclistas. Ok, si yo hago un corte en este momento, a pesar de que el estado de excepción terminó el 26 de enero, la tendencia a la disminución de los homicidios en general se mantiene. Tenemos, entiendo, entre 18 y 20 eventos menos si comparamos 2026 con 2025.
Si hacemos la misma comparación entre la muerte violenta de mujeres, al corte del día de ayer, creo que fue el último dato que vi, también se sostiene con menos eventos, pero hay una reducción si comparo 2026-2025. Sin embargo, si hago la comparación con letalidad vial, al día de ayer tenemos 5 eventos más en comparación con el año 2025. Entonces aquí debo de focalizar. ¿Por qué se me están incrementando las muertes por accidentes viales este año en comparación al año anterior? Definitivamente me obliga a enfocar recursos en este evento en particular. Y aquí volvemos al tema de inicio de programa. De acuerdo a estudios, usted mejora la seguridad vial con la aplicación rigurosa de la ley. Me llama la atención que este fin de semana, ustedes saben que a los subsecretarios nos nombraron el jueves, nos juramentó el señor presidente de la República, y el viernes, entre tantas felicitaciones de mensajes y llamadas, yo recibí más o menos de 3 a 4 llamadas de personas que me conocen, paradójicamente para pedirme favores por amigos que habían cometido infracciones de tránsito. Esta es una cuestión cultural también. Sí, o sea, la población tiene que colaborar también. Honestamente, para nosotros que ahora somos autoridades políticas, no nos resulta grato tener que decirle a un policía, mira, dispensarle la infracción a este ciudadano. Estamos hablando de rigurosidad de la ley. La ley misma nos obliga a ser rigurosos. Yo quisiera decir algo, y sin sonar maquiavélico, porque realmente no es mi estilo, ¿verdad? Pero decía Ortega y Gasset, hay virtud en el malvado, pero también hay maldad en el virtuoso, o sea, no hay que confundirse. Respetar la ley no es debilidad, al contrario. Es decirle, yo tengo un instrumento para hacer valer los derechos de todas las personas, pero también para sancionar al que se salga del espectro que establece la ley misma. Eso es muy importante. Entonces, en el caso de los accidentes viales, uno de los principales ejes de acción, y se lo hacemos saber al comisionado Ceguera, que es el que maneja el nivel operativo, el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos que tienen que ver con el orden vial, pero asimismo garantizar que la conducta de nuestros funcionarios dedicados a ese componente sea una conducta ética, apegada a la ley también. Y derivan sendos esquemas de supervisión y de control de la responsabilidad profesional para que el que quebrante esos principios de actuación obtenga también su sanción. Así como el ciudadano que comete una infracción va a tener una sanción asegurada, el policía de conductas impropias va a tener una sanción asegurada. Nosotros a nuestros policías les damos el mayor de los respaldos cuando se actúa correctamente. Pero cuando hay conductas impropias, créanme que todo el sistema de control va a caer sobre ellos. Muy bien, muy bien. Quisiera complementar. Con mucho gusto, señor viceministro, don Mésil Marín Aguilar Amaya. Sí, creo que como institución también vamos a asumir cierta responsabilidad. Entendemos la necesidad de los ciudadanos de trasladarse a sus trabajos con las motocicletas, pero esta reunión con alcaldes nos dejó más elementos, no solamente los problemas de reorganización en temas viales de sus municipios, que esa es una tarea que también vamos a gestionar y coordinar, sino también los problemas con las autorizaciones para estos motociclistas, es decir, el acceso al servicio de una licencia de tránsito. Ya estamos generando una estrategia que va a permitirnos a nosotros, más allá de los puntos donde hacemos emisión de licencias, poder acceder, por lo menos sectorialmente, con unidades móviles que venga a resolver este problema. Pero no hasta ahí, sino también esto irá acompañado de un programa de prevención a nivel de esta subsecretaría que pueda permitir hacer estos procesos de concientización de la velocidad, de la irresponsabilidad. Todos sabemos, aquí hemos visto en el transcurso del año el director de vialidad explicando familias enteras en motocicleta. Esto es parte de todo lo que estamos captando en manera de prevención. Y decir que la focalización nuestra en el marco de toda la estrategia de priorización va
acompañada de toda esta gestión y acompañamiento a nivel municipal y ciudadano, lógicamente, para efectos de lograr no solamente generar la solución de los problemas, pero con la interacción de todos los actores. Ese es nuestro punto de corresponsabilidad y hacerlos parte en el marco de una participación ciudadana correcta. Yo un día de estos que vino al programa le dije al último, antes, ¿quién es el nuevo director de Vialidad y Transporte? Ahora se llama Ronnie Escobar Urtecho. Ronnie Escobar Urtecho. Antes era Adonai Hernández Vázquez. Pues a don Adonai le dije, don Adonai le digo, tenemos que regular esa actividad de las motocicletas en las calles y en las carreteras. Muchas veces son abusivos. Es decir, ellos irrespetan la ley de tránsito, sobrepasan por la izquierda, sobrepasan por la derecha, lo bloquean a los conductores. Y él me dijo algo que me impactó y yo dije, pues, es que la razón la tiene, me dice. ¿Qué podemos hacer? Me dice, si ese es el vehículo de los pobres, la motocicleta. Sí, está bien, no todos tenemos la capacidad de comprar un vehículo de 4 llantas. Mucha gente transporta a sus hijos a la escuela en motocicletas, hace sus trabajos en motocicletas. Los que alan productos para los clientes lo hacen en motocicleta, pero hay que regularlos, viceministro. Sabemos que la moto es una herramienta de ellos, pero no podemos seguir así en este desastre que no solo provoca la muerte de motociclistas, sino de peatones, choques con los vehículos, violencia verbal entre un conductor de un vehículo de 4 llantas y un motociclista. Tenemos que priorizar esto. Me habló usted y la extorsión, ¿qué idealiza, qué piensa, qué valora, cómo ponerle fin a la extorsión en el país? Comisionado Ceguera. Muchas gracias, licenciado. Si usted observa, he recibido públicamente mi instrucción estratégica aquí. Escuché. El fiel cumplimiento de la ley. Sí. Y para ese fiel cumplimiento de la ley vamos a hacer uso de lo que tenemos disponible. Tenemos un sistema de policía, pero ese sistema de policía debe de estar compuesto por un tema muy importante que marca la hegemonía en el mundo, el uso de las tecnologías, el uso de recursos con competencias, con formación, con educación, con habilidades y con experiencia. El tema de extorsión, tengo la oportunidad de que yo soy fundador de la unidad antiextorsión. Tuve ese privilegio y conozco mucho el tema a profundidad. Sin ninguna duda, con este antecedente, con la misión dada ya aquí públicamente, vamos a identificar los mejores hombres que estén capacitados para ese tema y vamos a darle fiel cumplimiento a la ley. Es un delito complejo, porque nosotros estamos aquí y allí pueden estar extorsionando frente a nosotros, porque es el miedo el que imprime a las personas. Vamos a penetrar en ese submundo, vamos a construir estrategias y vamos a lograr de manera muy importante que nosotros, aquí tenemos solo una misión, desarraigar la extorsión. Ya no hay más tiempo, porque ya tenemos mucho tiempo trabajando en ello. Yo formé esa unidad muy ayudado en su tiempo por mi general Gerson Velázquez, hicimos un trabajo espectacular hasta conseguir una independencia presupuestaria. Tenía una condición de pandemia en ese momento, en los años 10, 11 y 12. Se creó la unidad. Entonces, ya no hay más tiempo, ya conocemos el fenómeno, tenemos que desarraigarlo y vamos a transitar para ahí. Desarraigar la extorsión, sí, ministro. Y quizás complementarlos con instrumentos jurídicos y procedimentales innovadores. Como dije al principio, no podemos afrontar un problema de la misma forma. Si queremos resultados diferentes, tenemos que innovar. Una de ellas es una reforma que estamos promoviendo ante el Soberano Congreso Nacional para que el delito de extorsión se configure de una forma diferente. Actualmente, para poder atacar el fenómeno, si usted tiene una víctima, denuncia a la víctima formalmente, usted puede tener y inicia la investigación. Si no denuncia a la víctima, no podemos iniciar una investigación, porque es un delito prácticamente de acción privada, aunque es de orden público el manejo, pero tiene que haber una denuncia. Y si esta persona denuncia, luego ocurre todo un desgaste y sobreexposición durante el juicio. Usted lo lleva a la audiencia inicial, da una declaración que quizás en ese momento recién afectado por el fenómeno y por la actuación policial que capturó a los supuestos extorsionadores, acude.
pero luego, meses después, va a un juicio oral y público y nuevamente tiene que ir. A veces muchas de las víctimas mejor deciden porque ya de todas formas lo capturaron, mejor no voy. Entonces hay que reformar esa figura y que la declaración de la audiencia inicial sea considerada como una prueba anticipada para no llevarlo 3, 4 meses después. Muchas de las víctimas durante ese periodo son amenazadas por las estructuras criminales. Eso por un lado, pero por otro también que nos faculten para poder actuar de oficio, con el conocimiento que llegue, por ejemplo, por la línea de emergencia. Simple y llanamente con cualquier información que nos llegue para poder atacar el fenómeno, deberíamos tener, digamos, competencias que ahorita no se permiten en la ley. Entonces, yo creo que hay que, además del uso de tecnologías, que muy bien lo acaba de decir el director, también tenemos que hacer algunas o promover algunas reformas legales para poder atacar este fenómeno de manera más efectiva, porque si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Muchas veces la policía hace su trabajo, el Ministerio Público hace su trabajo, pero la normativa, inclusive el Poder Judicial hace su trabajo, pero la normativa es hasta cierto punto las penas o los procedimientos estos de lo que les mencionaba, de cuando se hacen los procedimientos abreviados y el responsable acepta el delito, prácticamente sale rápidamente del sistema y vuelve a andar extorsionando. Cometiendo fechoría. Vamos a la pausa comercial. Miren qué accidente en la CA5, carretera del norte. Viendo cómo queda ese vehículo. En el Valle de Amarateca. En el Valle de Amarateca. Miren ustedes qué accidente. Ese es otro de los desafíos que tienen, ministro. Murió un joven ahí. Murió un joven ahí. Ese es otro de los desafíos que tienen. Y yo sé que pedirán y tienen que pedir más recursos, más patrullas viales en esa carretera CA5, ministro. Sí, ¿no? Y también algunas políticas, bueno, usted sabe cómo se ha manejado este tema de la importación de vehículos usados. Lamentablemente, y esta ha sido una oportunidad para que las personas de escasos recursos puedan acceder a un vehículo. Pero muchos de estos vehículos, y viendo este vehículo, se mira un vehículo que prácticamente está destruido ahí. Sí. Sin mecanismos quizás internos, mire que no tiene bolsas explotadas. Sí, es cierto. Lo cual quiere decir que no tiene medidas pasivas ni activas de seguridad. Si ese vehículo tuviera las condiciones de seguridad que vienen de fábrica, quizás no tuviéramos un muerto por ese accidente. Pero bueno, esas son parte de las líneas de política que hay que implementar. El tratar de crear un marco, digamos, jurídico que nos permita poder tener control sobre esas causas generadoras, en este caso, de accidentes. Sí, bueno, y la pregunta de frente a frente esta mañana fue, por favor, producción, ¿quién manda realmente en Honduras? ¿El Estado o el crimen organizado? Y aquí los 4 policías presentes tienen la respuesta. Vamos a la pausa y los últimos mensajes también que vamos a leer del público. María. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por enriquecer la conversación en el foro Frente a Frente con sus mensajes a través de las redes sociales. Damos lectura en X, Manuel Cáceres. Buenos días, Renato, y a sus panelistas. El tema de derechos humanos es muy controversial, dado que los organismos defensores los invocan más cuando se violan los de los delincuentes. Y cuando estos asaltan, matan, violan, etcétera, ¿quién defiende a estas víctimas? No se escuchan a estos organismos. Hugo Javier también nos dice, por mientras sigamos enarbolando la bandera de los derechos humanos para defender delincuentes, Honduras no va a prosperar. Todos los días mueren hondureños por eso. Atentos a los comentarios finales de nuestros panelistas antes de unos cortos comentarios. Sí, tengo 4 minutos, así que yo voy a ser breve y les pido brevedad para que salgamos de esto. La pregunta, por favor, la pregunta de frente a frente hoy. ¿Quién manda realmente en Honduras?
¿El Estado o el crimen organizado? Respuesta del viceministro Rommel Martínez. Breve, ministro. Rotundamente manda el Estado. La delincuencia podrá tener presencia circunstancial en algunas zonas, pero una vez que el Estado interviene, se produce el efecto cucaracha y inmediatamente desaparece. Controla el Estado. Ok, ministro Gerson. No, sin lugar a dudas, el Estado. Lamentablemente hay eventos circunstanciales y aislados, pero no tenemos ninguna duda que en todo el territorio nacional el Estado tiene el control. Que hay limitados recursos, sí, pero el Estado siempre controla. Subsecretario Meschil Marín Aguilar. Sí, definitivamente el Estado. Y en el marco también de nuestra planificación, aseguramos a la población nuestra dedicación completa, con el compromiso de acercarnos, de solucionar estos problemas que afectan las comunidades y lógicamente contando con toda la ciudadanía. Comisionado director de la policía, don Rigoberto Oseguera Mas. Licenciado Renato, sin ninguna duda, el Estado. La seguridad pública ciudadana, los problemas de inseguridad son problemas complejos, pero definitivamente el Estado es el responsable de dar seguridad y de controlar todo tipo de criminalidad. Muchas gracias. Y voy a terminar con lo que comencé, ya como colofón de esto. Ok. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha criticado al ministro de Seguridad de Honduras, que hoy lo tengo aquí presente, por, según él, defender los derechos humanos de los criminales. Señaló que había tratado de mantenerse al margen de los comentarios, pero que tras escuchar esa postura decidió responder. Advirtió que miles de hondureños morirán por culpa de estas personas, es decir, de los criminales, en alusión al enfoque de seguridad que a su juicio no confronta con firmeza las estructuras criminales. Ese es el contexto de esta reacción de Bukele y sus argumentos, que el ministro defiende su estrategia de seguridad como efectiva y comprobada. Son los argumentos de él. Sostiene que el enfoque firme contra pandillas redujo drásticamente los homicidios en El Salvador. Afirma que priorizar derechos humanos de los criminales debilita lucha contra el crimen. Señala que un enfoque menos contundente puede costar vidas. Y en los últimos 10 días, desde que asumieron los cargos, ustedes entiendo que han habido 5 enfrentamientos entre delincuentes y policía, con un saldo de muchos delincuentes muertos. Sí, no, primero reiterar a la población que nosotros estamos conscientes que tenemos que ser una policía fuerte, enérgica en el cumplimiento de la ley. Y prueba de ello, estábamos platicando fuera de cámara de que en los últimos 5 días, lamentablemente, murieron 4 personas que se enfrentaron con patrullas policiales. Inclusive nosotros tratando de analizar cada caso concreto para dar fidelidad de que no hubieron abusos policiales, instruimos al señor director a que se investigara detalladamente estos casos. O sea, en conclusión, no es que somos una policía blandengue, no vamos a tener ningún tipo de duda en atacar frontalmente la criminalidad como corresponde, con el rigor que corresponde. Eso es nuestra propuesta. Pero Honduras tiene suscritos tratados en defensa de la protección de los derechos humanos. Y eso no quiere decir, yo así lo he pensado toda la vida, no quiere decir que por respetar los derechos humanos habrá una policía permisiva. No quiere decir eso. Solo que ya hay experiencias del Estado de Honduras con los abusos históricos de policías y militares. Hemos sido condenados varias veces. Tenemos la obligación de ser fuertes contra el crimen, contra la delincuencia común, contra las redes criminales y el crimen organizado, pero sabiendo que el Estado de Honduras es respetuoso de los derechos humanos. Yo creo que de otra manera no se puede resumir mejor. De otra manera no se puede resumir mejor. Respetar los derechos humanos no significa ser blandengue con los delincuentes y sus redes criminales. Les agradezco mucho su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y a Sulaco hay que intervenirlo fuertemente, sí. O a Nueva Arcadia, en Copán. Lo vamos a solucionar y van a haber índices muy bajos ahí pronto. Buenos días a todos.